Buenos días, ingeniero. Ingeniera. Ingeniera. Pues sos ingeniera. Bueno, Buen disculpar, día, ingeniera. tuve un percance, pero ya estoy acá para poder iniciar la clase, ¿ya? La clase anterior tenían por video lo que es el hardware de computador, ¿verdad? Quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que vieron en ese video explicativo. No sé si alguien quiere comentar algo primero antes de empezar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ok? Bien, vamos a compartir un minuto esta pizarra y me gustaría que alguien me ayude. Si esto fuera un procesador, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuáles son las partes que tiene este procesador? ¿Qué partes tiene un procesador? Principalmente tiene dos componentes. ¿Y cuáles son esos dos componentes? Vamos, ¿qué pasó? Los núcleos. Los núcleos están en este componente por acá. Todo esto se llama ALU o unidad aritmética y lógica, ¿sí? Y luego hay otra, ya que hablé de la ALU, hay otro que se llama unidad de control, ¿sí? Entonces, los procesos de cálculo se llevan en la ALU. Y la unidad de control se encarga de poder controlar los procesos, poder sincronizarlos, poder hacer las verificaciones, etcétera, y etcétera. Entonces, tiene una actividad de controlador. La parte donde se hacen las operaciones aritméticas y lógicas, la ALU, y esta ALU hoy en día está un poco modificada, porque antiguamente era una sola. Ahora estamos diciendo que justamente acá adentro se ha metido otro componente llamado los famosos núcleos. Entonces, acá en el ejemplo podemos observar, bueno, son exactamente del mismo tamaño normalmente, 4 núcleos, ¿sí? Entonces, se entiende que los núcleos pueden ser nombrados como microprocesadores virtuales, así también los conocen, ¿no? Entonces, virtualmente este tendría 4 procesadores, pero desde el punto de vista físico y real es un solo procesador. Todo lo que está marcado como azul es el procesador. Entonces, ¿cuál ha sido pues la ventaja de los núcleos? Pues que los núcleos elevaron el potencial de cálculo del procesador. ¿Y por qué? Porque desde la tercera generación para adelante lo que se hizo fue empezar a miniaturizar al transistor al punto que hoy en día lleva pequeños tamaños nanométricos, ¿ya? ¿Por qué miniaturizar? Porque podían encapsular más transistores en esta pastilla de silicio, ¿no? Entonces, pero ahora estamos en una época que hemos llegado al límite de esa miniaturización y están probando otras estrategias, ¿no? Y una de ellas fue el tema de los núcleos o procesadores lógicos que algunos le conocen. Además de ello, se empezó la era del manejo de programación a nivel de hilos o hiperthreading. Entonces, ¿qué significaba esto? Que cada núcleo podía constar de al menos 2 hilos, ¿sí? Por este motivo se dice que el número de hilos es el doble del número de núcleos, ¿sí? Y en la práctica, cuando queremos ver a los hilos, decimos, o queremos ver el significado de los hilos, decimos, bueno, por cada hilo va a ser funcional para una aplicación que el usuario esté ejecutando o para algún programa del sistema operativo. Ese es el objetivo de los hilos. Entonces aquí puede estar Word, aquí Excel, por acá puede estar el defragmentador de disco, por acá el administrador de equipo, el administrador de memoria, bueno, una serie de programas, ¿no? que pueden ser o del sistema operativo o del usuario, ¿ya? Y bueno, el software hoy en día también explota esto a niveles bastante amplios. Hablamos de softwares que pueden tener la capacidad de utilizar no solamente un hilo para desarrollarse más rápido, ¿sí? Sino pueden ocupar más de un hilo con la finalidad de poder ejecutarse con mayor velocidad para el usuario, ¿no? Pero lo regular es que cada hilo contempla una aplicación. Entonces, este es el concepto del microprocesador, ¿listo? Y bueno, en los videos explicativos van a encontrar más información al nivel que van a tener muy claro qué significa procesador, qué significa núcleo, qué significa hilo, ¿ya? Entonces, ¿en qué varían las características de los procesadores de hoy en día? Pues es una pregunta importante. Primeramente, el tema de lo que es número, o bueno, vamos a decir el tipo de procesador, viene normalmente nombrado por un nombre, actualmente hablamos de i3, i5, i7, y no podemos decir que el i3 es más antiguo que el i5 y que el i7 porque los tres están como que en el mercado,
mejorando versiones y versiones para adelante. Obviamente el i7 es el último, ¿no? El último y obviamente también es más caro y se entiende que su potencial o poder es más amplio. Sin embargo, no solamente está marcado por el i, porque vas a encontrar i3 con el mismo número de núcleos que un i5 y un i7 con el mismo número de núcleos que un i7. Entonces ahí hay un tema de que puede variar. ¿En qué? En el número de núcleos que trae cada procesador, o cada procesador, porque en nuestro computador solo hay un procesador, ¿sí? Número de núcleos. Entonces, aquí, por ejemplo, ahora, podemos hablar de cuatro, bueno, antiguamente hablamos de los cores, que eran 2, hablamos de 4, podemos hablar de 6, podemos hablar de 8, ¿sí? De 16. Normalmente vienen en potencias del 2, pero ven acá, por ejemplo, hay algunas versiones que trae 6 núcleos y no es necesariamente potencia del 2, ¿no? Ahora, el número de hilos también es importante en las características, ¿sí? Pero esto es más fácil de darnos cuenta porque siempre es el doble del número de núcleos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es 4, acá son 8, acá son 12, acá son 16, acá puede ser 32 hilos. Más hilos, más núcleos, obviamente es mejor, ¿no? Pero el precio también va a cambiar de acuerdo a ello. Ahora, les comentaba que, pues, si miras solamente este y te olvidas de otra característica, es probable que todavía no hayas conseguido un computador tan rápido como, o un microprocesador tan rápido como esperas. Y esto es el tema de la velocidad del procesador. El procesador viene con una velocidad que se mide en gigahercios, ¿sí? Vueltas de ciclo por segundo, dice que es el gigahercio, ¿no? Entonces, normalmente vienen hoy en día, pues lamentablemente he visto nuevas con 1.0 de gigahercios. Me parece que es la velocidad más baja a la que vienen los procesadores de hoy en día, pero pues no es muy buena característica, ¿no? Yo creo que esto es lo más bajo que vas a encontrar, pero los regulares que encontré es de 2.8, pues no estoy diciendo que no haya al medio, pero estoy hablando de los mínimos y los máximos, ¿ya? 2.8, 3.5, y así sucesivamente, ¿ya? Voy a poner puntos suspensivos. Entonces, esas son las velocidades en las cuales oscilan los procesadores. Y pues ahí también va a ir el precio, ¿no? Este no lo recomiendo. Yo creo que arriba del 2.5, que es el que voy a poner aquí de referencia, para adelante es bastante aceptable, ¿ya? Entonces tengan cuidado con la velocidad también de su procesador, porque esto no se puede mejorar. Viene así y así se va a quedar una vez que ya pues lo hayas comprado, ¿no? Entonces hay que tratar de ir a un muy alto. Ahora, el procesador va a definir también a qué tarjetas madres va a ser compatible, ¿no? Va a definir también la capacidad de cuánta memoria le vas a meter a la tarjeta madre. La tarjeta madre viene con una capacidad de memoria RAM que puede soportar y puede trabajar con el procesador que es compatible, ¿sí? Entonces, va a determinar muchas cosas del procesador, ¿no? La placa madre determinará qué tarjeta de vídeo es compatible, qué tarjeta de red es compatible, cuánto de RAM puedes expandir, etcétera. Entonces, como que va a ir todo hilado por ahí, hay que tener cuidado en encontrar características que sean compatibles, principalmente entre esos componentes. Aquí hemos hablado puntualmente de lo que era el procesador, pero no se olviden, si hablamos de lo más importante que hay en el computador, viene otro componente que conocemos como memoria RAM, ¿sí? Entonces, pues cuanto más RAM, puedes ejecutar más programas al mismo tiempo de manera rápida sin tener muchos problemas. También estamos hablando, aparte de memoria RAM, que me falta otro componente de hardware que es súper importante. ¿Cuál es? No sé si alguien me puede apoyar. La BIOS. La BIOS o la ROM, ¿sí? Le llamamos también memoria ROM. Les comento que rara vez este va a fallar. De hecho, creo que solo un computador muy antiguo podría fallar en la ROM. Sin embargo, la falla de este significará un cambio prácticamente de máquina, porque no se lo puede arreglar. Falla la ROM o la BIOS y el hardware queda básicamente inutilizable. ¿En qué sentido? De que esta BIOS tiene un programa adentro, ¿ya? Que normalmente viene en una especie de chip de memoria que le llamamos ROM,
Y esto viene adherido a la placa madre. Entonces falla esto y prácticamente estamos diciendo que hay que cambiar la placa madre. Eso tal vez indique que también tengas que cambiar el procesador, porque tienes que buscar un procesador compatible a esa placa. Entonces, bastante lioso se hace. Creo que si esto se daña, solo un técnico va a reusar el resto de los componentes. Normalmente nosotros decimos, ya murió. Pero de todas maneras, rara vez va a fallar la BIOS. Ahora, cuando el computador es encendido, la BIOS es el primer programa que en el fondo comienza a funcionar, barriendo todo el hardware y reconociendo a todos los dispositivos para poder definir si están correctos o si el testeo que les hace normalmente al arrancar ha sido satisfactorio. Si algún componente como la RAM empieza a fallar, o el disco duro empieza a fallar, o el procesador mismo empieza a fallar, es justamente la BIOS el encargado de dar la alerta y mandar un mensaje, ya sea en pantalla, la pantalla negra, unas letras blancas, o pitidos, ¿no? Y los pitidos que emiten tienen una interpretación. El técnico ya sabe que cuando pitea de determinada forma, le está diciendo falla en RAM, o de determinada manera es falla en procesador o disco duro. Entonces hay una interpretación a los pitidos que hacen. Nosotros como usuarios apagamos todo y lo llevamos al técnico para que le diagnostique, y cuando no nos satisface el diagnóstico, tenemos que buscar otro. Por eso es importante recordar que hay que tener un técnico de confianza, ¿no? Porque pues hay de todo en este mundo, ¿no? Es como, el computador es como un auto también, ¿sí? Hay que tener un lugar de confianza que le puedan hacer el mantenimiento y soporte, ¿no? Bueno, entonces, esto es principalmente con respecto al hardware. Hay obviamente el tema de los dispositivos de entrada, de salida, por favor lo revisan el video otra vez, porque no me respondieron a la pregunta básica que está relacionada con lo que es el procesador y su funcionamiento, ¿ya? Vean el material de plataforma, eso es importante porque ya les tengo que lanzar el práctico, y el práctico también tiene preguntas, pero las preguntas no te dicen qué es la RAM, qué es el procesador, porque vas a Google, lo copias y lo pegas, y yo no quiero eso. Las preguntas de práctico están enfocadas en que, por ejemplo, conoces qué es RAM, qué es BIOS, y vas a poder responder relacionando esos conceptos a las preguntas que van en el práctico. ¿Listo? Entonces, para ello hay que prepararse. Revisen el material de plataforma para poder estar preparados. ¿Listo? Y con esto acabamos el repaso de la clase anterior. Vámonos ahora a lo que nos toca. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de lo que es el tema 3, sistemas de numeración, ¿listo? Bueno, acá lo que vamos a ver es que el computador en sí tiene un lenguaje, y su lenguaje es binario, ¿no? Es decir, es una secuenciación de solamente los símbolos del 0 y del 1. Y esto viene por su naturaleza digital que tiene, electrónica y digital, que hoy en día tienen los computadores, ¿ya? Entonces, cualquier instrucción que le damos al computador a través del teclado, el mouse, en realidad, para el computador se tiene que transformar a su propio lenguaje. Pues le decimos lenguaje de máquina. Y el lenguaje de máquina básicamente tiene solamente el símbolo del 0 o el 1. ¿Y dónde viene este tema del 0 y el 1? Por los dos estados que tienen los circuitos en electrónica, o encendido o apagado, ¿verdad? El on-off. Entonces, entendemos que el 1 significa on y el 0 significa apagado. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver un breve repaso de lo que son los sistemas de numeración y cómo se vinculan ahora con el sistema binario que se utiliza el computador para poder hacer lo que llamamos nosotros pues las conversiones, ¿no? Porque tú trabajas, por ejemplo, en base 10 y el computador trabaja en binario. Entonces hay un proceso de conversión que se tiene que hacer para que el computador pueda procesar tus instrucciones y ejecute dándole órdenes al hardware del computador, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hace básicamente el sistema operativo. Entonces, ahora nos vamos con un breve repaso primero del hecho de que los sistemas de numeración están en la historia, pues desde hace muchos siglos, por la necesidad de representar cantidades de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el sistema egipcio, pues, esto es como muy sencillo, ¿no? Miren, por ejemplo, el 1 era este palito, el 10 parece una herradura de caballo, ¿sí? Esto que parece como una esfinge es un 100, el 1000 tenía esta simbología. Ahora, lo curioso es que está yendo 1, 10, 100, 1000, o sea, pues
Está, todos de 10, ¿verdad? Aumentando un 0 a la derecha, derecha, derecha. Entonces, estos símbolos básicos están en función a ello. Ahora, veamos, por ejemplo, cómo armaban un número. El 276, como este está más cerca del 100, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está. 200 serían 2 esfinges, ¿sí? Ahí está. Y el 70, ¿cómo arma el 70? Bueno, la esfinge es el 100, entonces no me queda de otra de ir a la herradura, que es solamente 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herraduras van a ser el 70, ¿sí? Y luego me toca el 6, básicamente serían 6 palitos. Entonces, lo que se hacía era sumarizar las ponderaciones, nada más de los símbolos, y encontrabas la representación de la cantidad. Entonces, ¿cuántas veces podías usar la esfinge o cada uno de estos símbolos? Por lo que ves, muchas veces, ¿no? No había una restricción, el tema era poder armar el ponderado y poder sacar, ¿sí? Y ahora también tenemos lo que es el sistema de numeración griego, pues este era un poquito más elaborado de repente, menos conocido por nosotros. Ahí está la simbología. Y lo curioso es que el egipcio se ve más simple, ¿no? Este tiene como que un intermediario. ¿Te acuerdas que el otro iba de 1, 10, 100, 1000, 10.000 y así? Bueno, este, por ejemplo, tiene el 5, ¿sí? Tiene el 50, ¿sí? Miren la representación, pero a ver, intentemos ver. El 5 es solamente este, ¿cierto? Ahora, el 50 tiene el triangulito arriba, está medio asociado con este 10 que está por acá, ¿no? Entonces ahí está armando el 50. Y el 100 ya tiene un símbolo propio, ¿sí? Es como una H, ¿sí? El 500, otra vez, mire, es este símbolo del 5, y está viniendo la H, que significa 100, o sea, los dos ceros, ¿sí? Están acá arriba. Entonces, estamos viendo que ellos de alguna forma, ellos han tratado de usar la simbología de manera ponderada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para terminar esta parte, el 3000 dice 3 veces la X, porque una X era 1000, ¿sí? El 500, ok, 3500 iríamos por acá, ¿sí? Más 200, las dos H's, serían 3700, ¿no? Y por aquí tenemos 1, 2, 3 triangulitos que son de a 10, 3730, ¿sí? 35, 36, 37, ¿sí? Entonces, perdón, esto no era 3000, ¿no? Era con 3 ceros. Entonces, estamos hablando 1, 2, 3 ceros por delante. La X que está aquí. ¿Y esto qué es? Esto es 10, 100, 1000. Entonces, aquí, ¿qué valor tendríamos ponderado? 3.500, 3.737. 3.737. Entonces, esa es la equivalencia que vemos por acá. A diferencia del egipcio, aquí vemos más símbolos, ¿no? Entonces, pero igual utilizan una forma ponderada, básicamente, para encontrar la numeración. Y bueno, de esa manera hubieron otros sistemas que se han visto en la historia, como el sistema maya, bueno, el babilónico, que también lo voy a pasar porque tiene más símbolos para trabajar. Teníamos también el sistema maya, que bueno, de este lo que podemos por lo menos decir es de que era un sistema de base 20, ¿ya? Y bueno, también acá apareció el concepto del 0, a diferencia de los sistemas que se ha visto anteriormente, ¿no? Aquí estaba el concepto ya del 0, que es uno de los aportes del sistema maya. Y bueno, nosotros hoy en día, pues trabajamos, no importa cuál sea, pues, el idioma que hables, ¿no? Todos trabajamos con un sistema de base 10, ¿no? Con 10 símbolos para representar cantidades numéricas, ¿no? Pero el computador es más simple, ¿no? Trabaja con el sistema binario, donde solo tiene símbolos 0 y 1 para representar todas las cantidades numéricas, ¿ok? Entonces, con eso ya tenemos la introducción a lo que es el sistema de numeración. Y ahora vamos a pasar a ver el contenido básico de lo que correspondería hoy. Dame un segundito. Estoy segura que de todos los sistemas que hemos visto, pues no los han visto ninguno en el colegio tampoco, ¿no? Porque bueno, no son muy conocidos, ¿no?
En realidad, a través de la historia los han ido interpretando por la necesidad de estudiar qué pasaba con algunas culturas, ¿no? Entender cómo funcionaban, cómo trabajaban, etcétera, ¿no? De hecho, tal vez en el colegio aprendieron el sistema de numeración romano, porque también lo ocupamos, ¿no es cierto?, para los índices de libros, el número de página o capítulos, etcétera. Todavía se utiliza un sistema romano. Pero nosotros acá vamos a saltar directamente. Déjenme compartir esto. Sí. Vamos a saltar directamente a lo que es las representaciones numéricas, ¿ya? En sistemas que utilizan como símbolos los números que nosotros conocemos. Es decir, estos sistemas de numeración se llaman ponderados y utilizan símbolos desde el 0 hasta el 9 como válidos, ¿no? Y ya luego, a partir de ahí, hacen combinaciones de esos dígitos numéricos para ir logrando las cantidades numéricas. Similar a lo que vimos en el sistema de numeración egipcio, pero acá ya pues el método a través del cual representa una cantidad, nosotros lo tenemos tan de memoria que capaz que no le hallamos que se parezca mucho, pero en el fondo son similares, ¿ya? Solamente está variando básicamente por la simbología, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que vamos a aprender es primero a convertir nuestros números del sistema base X, es decir, que están en otros sistemas de numeración ponderados, llevarlos a base 10, ¿ya? Entonces, existe una forma sencilla de llevar un número que está en cualquier base ponderada a base 10, y ese es utilizando el teorema fundamental de la numeración, o lo que llamamos nosotros el famoso TFN, ¿sí? Entonces, hay una sola forma. Después vamos a ver otro grupo de ejercicios donde agarramos un número en base 10 y lo llevamos a un sistema de base X, es decir, en el sentido opuesto. Yo lo tengo en base 10 y lo voy a llevar a base binaria, puede ser 1, ¿sí? Base 2, puede ser a un sistema de numeración de base 5, ¿sí? A un sistema de numeración de base 8, de base 32, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, va a ser más difícil para ustedes trabajar con bases grandes, porque solo están acostumbrados a 10 símbolos, es decir, con el de base 10, ¿ya? Pero vamos a ver algunos ejercicios de cómo hacerlo. Ahora, entre las técnicas para lograr la conversión, vamos a tener que aprender 3 formas de hacerlo. Uno es válido solamente para la parte entera de un número, otro va a ser válido para la parte fraccionaria, y un tercer método, que pues a veces es recomendable utilizar, es el método que convierte tanto la parte entera y la parte decimal a otros sistemas, ¿ya? Es decir, que este tercero es completo, o sea, puede convertir entero y parte decimal al mismo tiempo a otras bases. Pero el problema de este método es que puede hacerse demasiado largo para algunos tipos de ejercicios. Entonces, lo que quiero esclarecer acá ya nomás, antes de conocer el método, es el hecho de que en este grupo nosotros podemos usar estos 2 métodos para, por ejemplo, convertir un número real a otra base, ¿sí? ¿Por qué el número real? Porque el número real trae parte entera y trae parte decimal, ambas a la vez, ¿ok? Y bueno, también tenemos, vamos a ver algunos métodos de conversión directa, ¿sí? Esto se llama conversión directa porque hay una relación directa entre las bases que se quiere convertir, ¿sí? En el punto anterior, este método que vamos a ver, no importando a qué base sea, va a funcionar siempre, ¿ya? Pero adicionalmente, acá vamos a ver que cuando las bases tienen una relación directa, ¿sí? Se pueden hacer conversiones más directas o más cortas. Entonces, normalmente la relación directa es el hecho de que una de las bases, puede ser X o Y, es potencia de la otra. En este caso deberíamos decir que X puede ser que sea potencia de Y, o que Y es potencia de X. Si hay esa relación de que uno es potencia de la otra, potencia de la base quiere decir de la otra, es posible hacer una conversión directa, como vamos a ver en esa parte. Pero eso pues agiliza a no tener que hacer tantos cálculos. Si nos damos cuenta, preferimos irnos por este camino porque va a ser cortito. Y si no, de todas maneras, todo lo que veamos acá va a ser válido igual para estos casos que están marcados por acá. Entonces, ahora que toca
empezar a barrer una serie de fórmulas para poder hacer los ejercicios. Entonces tienen que ustedes prepararse para hacerse un formulario en el cual van a poner el resumen de las fórmulas que estamos utilizando para poderlas ir reconociendo y utilizando en el práctico que van a tener, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Primero hablaremos de lo que es el TFN, ¿sí? El teorema fundamental de la numeración. Lo que va a permitir es que dado un número en base cualquiera, una base ponderada, lo puedas llevar a base 10, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? A través del empleo de este teorema. Y este teorema, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a saltar un poquito esto, nos vamos a concentrar simplemente en el TFN, lo que es el teorema fundamental de la numeración. Bueno, aquí el teorema está representado a través simplemente de una fórmula, como estamos viendo por acá. Esta sería la fórmula del teorema, ¿ya? Entonces hay que poner un poquito de atención en esta parte, porque esta es la primera fórmula que van a anotar, ¿ya? Y ahorita se los voy a interpretar, aquí está la explicación, pero luego pues es importante entender qué es cada parte en la fórmula del teorema. Ok, dice que cuando queremos llevar un número que está en base cualquiera a la base 10, lo que tenemos que hacer es, dice, sumarizar. Miren, acá está el símbolo de sumarización. Sumarizar el dígito o cada dígito de la cantidad desde la posición que está más a la derecha hasta la posición que está más a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere decir? Vamos a tratar de referenciar un poquito, ¿sí? Y acá vamos a poner el dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 4, 3, 2, 5. Esta es una cantidad real, porque tiene un puntito. Trabajar con... Ok, ahí está. Y voy a decir que esta cantidad está en base... Vamos a poner una base que se llame 7, ¿sí? Está en base 7. Entonces, yo esta cantidad, yo lo puedo llevar a base 10 utilizando esta fórmula. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la fórmula? Bueno, lo que hay que hacer es empezar a enumerar las posiciones que tiene cada dígito en la cantidad. Pero ¿cómo enumeramos las posiciones? El que va a marcar es el punto, ¿sí? Entonces, del punto para la derecha son las posiciones negativas. Este es, por ejemplo, -1, el 3 estará en la posición -2 y el 1 estará en la posición -3. Ahí está. Entonces, estoy poniendo para la derecha. ¿Y qué pasa a la izquierda del punto? Entonces, estoy poniendo nada más un espacio, ¿ya? Y luego igualo los lugares para que se note. El 5 estará en la posición 1, el 2 estará en la posición 2, ¿sí? Ahora estas son posiciones positivas, perdón, acá tengo un pequeño error. Del punto para la izquierda tiene que ser a partir del 0, porque fíjense que lo que estoy armando es como una especie de regletita, ¿sí? Donde no va a faltar ninguno. Miren, 0, -1, -2, -3, y para la izquierda 0, 1 y 2. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué más tengo? Agarramos esto, le ponemos ahí el equivalente, fíjense, el negativo tiene que apuntar al 0, entonces, ¿cuántas posiciones hay a la izquierda? El 5, el 2, el 3 y el 4 son 4 posiciones, entonces me falta una más, entonces eso lo voy a esclarecer ahora, y enseguida lo vamos a igualar abajo para que se note qué posición tiene cada elemento, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, miren, el 4 está en la posición 3, el 3 está en la posición 2, el 2 está en la posición 1, el 5 está en la posición 0, y ahí vino el punto, el 0 está en la posición -1, el 3 está en la posición -2, y el -3 está en la, o el 1 está en la posición -3, ¿sí? Entonces, lo que me está marcando el azul es la posición que ocupa cada dígito en la cantidad numérica. Ahora, en esta fórmula, cuando me dijo la sumarización de cada dígito en cada posición y, en todo caso, acá diríamos que y, este sería para nosotros y, desde la posición negativa, que está más a la derecha, hasta la posición positiva, que está más a la izquierda.
¿sí? En todo caso, acá le podemos poner que esta flecha, la vamos a poner más delgadita, esta flechita, ¿sí? Está apuntando ahí, ¿verdad? Y de este I va a ir desde el negativo hasta el positivo, ¿ok? Ojo que aquí pudiera haber más dígitos a la izquierda, pues no es necesario que sean iguales, acá pues está de 3 a menos 3, pero es una coincidencia, ¿no? Entonces, eso no hay que pensar que es así. Entonces, acá, por ejemplo, este representaría al n, que está en el sumatorio, y este representaría al menos m, que también está en el sumatorio. Y a este diría yo que es i, ¿no? Que es la variable que está oscilando entre menos 3 y 3 positivo. Esa es la interpretación de lo que está aquí. Pero ahora ese dígito hay que multiplicarlo por la base en la que se encuentra. ¿Y cuál es la base en esta cantidad? La base es 7, acá. Esa sería para nosotros la base. ¿Sí? La base es 7. Luego, pues ya está. ¿Qué hacemos aquí? Le ponemos que es igual a... Empecemos a respetar la fórmula para representar ahora esa cantidad. Estoy diciendo que va a ser igual a, comienzo, sumarización del dígito, voy y miro el dígito, ojo acá, por favor, estoy haciendo paso a paso ahora para que vayan notando. Este dígito estoy mirando, el 4. Ok, entonces, el dígito es 4. ¿Sí? Multiplicado por la base. ¿Cuál es la base? La base es constante, es 7, pero este 7 está elevado a la potencia de i, ¿y qué es i? Es la posición que ocupa ese 4. El 4 está en la posición 3, entonces i elevado a la 3. Esa es la interpretación de lo que está dentro del sumatorio. Ahora, todo esto, ¿sí? Todo esto hay que sumarizar. Vamos a pillar, bueno, ahí este me sirve. Y lo voy a encerrar para que se note. Ese es un término. Luego, sumarizar significa es, hay que acumular. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, exactamente, pero para el siguiente dígito, ¿sí? El siguiente dígito después del 4 es el 3, multiplicado por la base elevado a la posición que ocupa el 3. El 3 ocupa la posición 2. Más otra vez, y voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar con el siguiente. Ahí está. El siguiente dígito después del 3 es el 2. Lo multiplico por la base que es 7 y lo elevo al cuadrado, porque el dígito 2, a la 1, ¿sí? El dígito 2 está elevado a la potencia del 1. Fíjense acá, el 2 a la 1, ¿sí? Entonces estoy tratando de ir cubriendo cada dígito, ¿no es cierto? Ahora me tocaría este. Tengo que seguir sumarizando hasta llegar al final. Pues acá le digo más y bajamos lo mismo. El siguiente dígito es el 5, ¿sí? 5 por la base que es 7, pero esto está elevado a la 0. Otra vez, más, avanzamos al siguiente, ¿sí? El siguiente es el 0. Entonces aquí, ¿qué diríamos? El dígito es 0 y ese ni hace falta, ¿no? Pero bueno, ahí está, el dígito 0 por la base que es 7 elevado a la potencia menos 1. Más, avanzamos al siguiente, otra vez, el siguiente dígito es el 3, ¿sí? El 3 por la base que es 7 elevado a la menos 2. Ahí está, ¿sí? Y luego, estoy acá, el 0, avancé al 3, ahora me toca el último, el dígito 1, que sería la última en la secuela, ¿sí? Más otra vez el siguiente dígito, que es el 1, por la base que es 7, elevado a la potencia menos 3. Ahí está. Entonces, esa es la interpretación de la sumarización. Uno termina sumando todos estos términos y luego se va a encontrar con una cantidad, obviamente también real, donde va a haber un punto, pero esa cantidad que yo voy a encontrar, vamos a decir que está en base 10, porque el teorema fundamental de la numeración convierte el número que está en cualquier base a base 10. El resultado que hemos encontrado, ya sabemos nosotros que está en base 10. Eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Base 10. Bueno, no es tan difícil hacer la representación de la fórmula.
En realidad, lo que no hay que hacer es equivocarse al momento de posicionar cada dígito, ¿no? No olvidar que la regla dice que del punto para la derecha va negativo desde el -1 y para la izquierda va desde el 0. Eso es importante indicar, que va desde el 0 para adelante. Entonces, si miras las posiciones de la cantidad que estoy convirtiendo, van a oscilar desde un positivo hasta un negativo sin que falte ninguno, ¿sí? Tienen que estar todos completos. Entonces, esa sería la explicación de lo que hace el teorema fundamental de la numeración. Lo vamos a usar mucho de puente para hacer las conversiones numéricas, ¿ya? Muchísimo, ¿ok? Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Primer fórmula, entonces, vamos a asumir que ya está interpretada, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar ahora al siguiente punto. Aquí tal vez está un poquito más explicativo. Resulta que tenías esta cantidad que está en binario. Lo primero que ha hecho es agarrar cada dígito, miren, ahí está, ¿sí? Aunque sea 0, igual lo toma. Lo va a multiplicar por la base, como la base es 2, siempre es 2, 2, y luego va a elevar a la posición de cada dígito. Como acá no hay punto, se supone que el punto está a la derecha, entonces empezaría desde la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por eso aquí empieza con la potencia de 5. 4, 3, 2, 1 y 0. Y lo único que hace es ejecutar el cálculo y luego sumarizar hasta encontrar este 53. Entonces toda esta cantidad binaria va a ser equivalente a un 53 en la base 10. ¿Ok? Entonces ahí está el método un poquito más desglosado para que pues lo vayan entendiendo bien. A veces hay sistemas de numeración que son de bases más grandes, ¿ya? Entonces aquí hay que tener claro cómo vamos a manejar los dígitos válidos en las bases que vamos a tratar. Por ejemplo, hace preocupar un poco porque veo una B y yo nunca he multiplicado una B por nada. Entonces vamos a ver una explicación de los dígitos y las bases, ¿ya? Vamos a borrar esta pizarrita, no. ¿Ok? Hay que hacer una explicación de los dígitos y las bases desde este punto de vista. Bien. Por ejemplo, si la base es 2, esto va a implicar que los dígitos válidos van a ser el 0 y el 1. Ahí está, 2 dígitos válidos. Y esos 2 dígitos válidos van de 0 en adelante. Y fíjense que si la base es 2, llegué hasta el 1. Quiere decir 1 menos que la base. ¿Ya? Porque está empezando de 0, por eso siempre va a acabar en 1 menos que la base. Entonces, ¿qué pasa si la base es, por ejemplo, 4? ¿Sí? Va a significar los dígitos del 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si la base es, por ejemplo, 9? ¿Sí? Entonces ahí tengo los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 8, uno menos que la base. Y bueno, el de base 10 tiene de 0 a 9, ahí no necesitamos hacer explicación, pero ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos base 11, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo lo voy a interpretar? Bueno, creo que aquí ya, como ella es una base superior a la nuestra, vale la pena entenderlo pues de esta forma. A partir de ahí siempre lo voy a relacionar con nuestro sistema nuestro. Nuestro sistema es el de base 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo represento en base 10 hasta el 11? Pues no es mucho lío porque tú dices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después del 9 tú dices 10, ¿cierto? Y luego, ¿perdón? Son con letras, ¿no, Inge? Correcto, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, voy a llegar a lo que dijo ella, porque fíjate que en la base 10, después del 9, ya no hay más símbolos. ¿Qué hacíamos en la base 10? Empezaba a combinar el 1 con el 0, por eso aparece el 10. Luego voy a combinar el 1 con el 1, y ahí va a aparecer el 11. Luego voy a combinar el 1 con el 2, luego el 1 con el 3, el 1 con el 4. Eso hacemos en base 10. Lo mismo tendríamos que hacer en la otra base, pero pues agarrémonos de qué vamos a hacer
porque la base 11 dice que tiene 11 símbolos que tendría que ir de 0 a 10 en teoría, pero el 10 no es un dígito, el 10 ya es la combinación de 2 dígitos. Entonces ahí va lo que dice la compañera. Cuando superemos el 9, tenemos que agarrar letras del alfabeto, desde la primera letra del alfabeto. ¿Listo? Entonces esto va a ir igual, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí diría 10, pero yo tengo que decir A. Como la base es 11, los válidos van a ir de 0 a 10, ¿sí? De 0 a 10, hasta aquí. Y si yo quiero verlo en base 11, llego bien hasta 9 y son idénticos, ¿sí? Son equivalentes, pero yo no puedo decir 10, puedo decir A, ¿no? ¿Y qué pasa si la base no fuera 11? ¿Qué pasa si la base acá fuera, por ejemplo, 14? ¿Sí? Los dígitos van a ir de 0 a 13. Lo voy a anotar por acá, para que lo entendamos primero así. Si la base es 14, implica que los dígitos van a ir de 0 a 13, pero no voy a poder usar 13, ni el 12, ni el 11, ni el 10. Entonces, los dígitos en el fondo van a ir de 0 a 9, eso es lo que puedo usar, y luego voy a decir coma, la A, coma, la B. Fíjense que la A hace de 10, el B hace de 11, el C hace de 12, y ahí me quedo. Ah, no, me falta uno, me falta el D, porque tiene que ir hasta el 13. Entonces repasemos, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? ¿Por qué hasta el 13? Porque en base 14 va de 0 a 13. Y estoy reemplazando, en vez de decir 10, 11, 12, 13, estoy poniendo letras. Entonces el concepto viene aquí. Ahora, como la base es 14, no me queda más que acá decir, bueno, A, B, C y D. Y esta tablita también me ayuda a entender cómo van las equivalencias entre una y otra base. Nosotros usamos siempre para todo base 10, entonces siempre es importante ver las equivalencias. Yo veo que hasta que fueron 9 están idénticas. Se rebasó el límite de 9 y ha cambiado la situación, ¿sí? Por ejemplo, el A, ¿sí? El A es un 10, el B es un 11, el C es un 12 y el D es un 13, ¿sí? Entonces, cuando queramos hacer operaciones de suma, producto o con operadores aritméticos, en vez de A, yo tengo que recordar que equivale a un 10 ponderado, ¿sí? Es una letra, pero es un 10 ponderado, ¿ya? Es una B, pero es un 11 ponderado a la hora de hacer cálculos, ¿ya? Entonces, ese es el detalle sobre otras bases, ¿ya? Que hay que tomar en cuenta. Bien, pues si ya está esto, vamos ahora a ir para la teoría, vamos a ver un poquito más. Vamos a grabar todo esto. Ingeniera, una pregunta. Eso, siendo más simple, sería a partir de la base 11, ¿no? Sí, a partir de la base 11 tienes que usar letras, ¿ok? Correcto. Gracias. Ahora, las bases no son muy grandes, ¿no? Usamos las del alfabeto, pero pues base 64 y así, pues creo que no existen, ¿no? Tendríamos que idear simbolizarlos de alguna manera. De manera estándar, hablamos de base 20, base 32, y pues creo que más allá no hemos visto. Pero habría que buscar qué símbolo se le puede poner, ¿no? Porque también se pudieran hacer los cálculos, porque igual van a responder, porque todos utilizan ponderación para encontrar su equivalente. Vamos a irnos ahora para el otro lado. Ok, estábamos por acá. Bien, entonces ahora sabemos que esta cantidad dice que está en base 16, ¿no? Y me está pidiendo convertir a base 10. ¿Cómo se hace esto? A través del teorema fundamental de la numeración. Y yo puedo aplicar el teorema de la misma forma, solamente recordando que las letras tienen su equivalente ponderado. Entonces, por eso acá se está usando también una tablita. Como la base es 16, en realidad
si hablamos de base 10, tendríamos que buscar dígitos de 0 a 15. Aquí se ha hecho eso, de 0 a 15. Y una vez que ya tenemos marcado de dónde a dónde van a ir los dígitos, ¿sí? Pongo en base 16 a qué equivale, ¿no? De 0 a 9 están idénticos, pero luego A, B, C, D, E y F, porque el F equivale a 15. Entonces aquí estamos viendo todos los dígitos válidos de la base 16. Aquí me dice base 16, entonces no puede aparecer aquí una letra como la K, por ejemplo, porque la K no está en base 16, eso significa que hay un error o en el dígito o en la base que te han indicado. ¿Sí? Entonces en este caso está correcto porque todos estos símbolos son de la base 16. Y ahora solo voy a aplicar el teorema. Voy a empezar. Primero los dígitos, ¿sí? Podemos hacerlo de esta manera vertical también. Agarro el B es un 11, ahí está. El C es un 12, ahí está. El 0, el 5, el 1, el E es un 14, ahí está. El 1 baja como está. Ahora, ¿qué decía la operación? Multiplicar el dígito por la base elevado a la posición. Entonces, se está preparando para hacer esa operación. Por 16 elevado a la, ¿de dónde sale este 4? Bueno, posición 0, 1, 2, 3 y 4. El B tiene posición 4. Entonces, mira que podés hacerlo vertical también, poniendo el 16 elevado a, es decir, de 4 va a ir bajando de 1 en 1, sí o sí, incluyendo hasta el 0 y yendo a los negativos. Entonces, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, aquí de repente, de esta manera vertical, lo ves más fácil. Entonces, ahí está. Ahora tocaría simplemente hacer operaciones de y eso te está arrojando esta cantidad, 770.129.87.891, que está ahora en base 10. Una observación nomás que hay que notar aquí, miren, en base 16 la cantidad se veía pequeña, ¿sí? Llevada a base 10 tiene más dígitos. Entonces aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuanto más grande sea la base, las cantidades se ven más pequeñas. Entonces, no puedo imaginar qué hacían los mayas para tener un sistema de base 20 si nosotros utilizamos un sistema de base 10, ¿no? Y pues, realmente me da curiosidad, ¿no? ¿Por qué su sistema era tan grande? Base 20 es altísimo. Pero bueno, ahí está la relación. Entonces, cuando ustedes hagan la conversión, hagan esa verificación. No puede ser que te aparezca la cantidad más chiquita si estás llevando a un sistema de base menor, porque 16 es grande y base 10 es más chica que la base 16. Entonces, como están viendo, el procedimiento no ha cambiado, solamente que es recomendable tener esta tablita, porque es muy fácil decir que 12 es B. Si te equivocas ahí, ya toda la ponderación va a estar incorrecta, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y ahora nos toca hacer al revés, conversiones de base 10 a un sistema de base X. Y aquí tenemos que hablar de 3 estrategias que hay que no solamente entenderla la fórmula, sino aplicarla. Aplicarla desde el punto de vista de cuál de las fórmulas me va a ser más conveniente. Si utilizas una sola siempre, vas a tener casos donde se te va a hacer demasiado largo el ejercicio. Yo les voy a mostrar uno hecho por un método. Para la siguiente clase voy a preparar eso, ¿sí? Voy a mostrarle uno resuelto por un método y el mismo ejercicio resuelto por otro método. Y a veces la diferencia es abismal. Podés imaginar por el lado izquierdo, por ejemplo, con un método 10 pasos y con el otro método puedes llegar a tener simplemente 2 pasos para lograr el ejercicio. Si estamos hablando de hacer por métodos manuales, a mano, estamos hablando de harta diferencia, ¿verdad? Porque si lo llevamos todo a la computadora se hace pues muy fácil. Entonces, para las conversiones vamos a utilizar principalmente 3 métodos. Acuérdense que estas fórmulas son válidas solamente para los sistemas de numeración posicionales, es decir, aquellos que se comportan como el sistema de base 10 que tenemos, con la diferencia de que ellos tienen otros símbolos para representar los dígitos, ¿no? Entonces utilizan, por ejemplo, la A, la B, la C, porque son sistemas de base mayor. Van a notar algo también en estos ejercicios. Es más fácil convertir
a sistemas de bases menores a 10. Les va a ser para ustedes muy fácil. Donde les va a parecer más complicado es cuando los llevan a bases mayores a 10. ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a la representación de letras a la hora de definir cantidades numéricas, ¿no? O sea, usar letras para los números como que no cuadra, pues es ahí donde nos complica. Pero igual, vamos a ver que los métodos no son nada difíciles y se pueden trabajar. Esta tablita me está resumiendo los 3 métodos, comparando los 3 cómo se comportan para convertir un número de base 10 a binario, o a octal o a hexadecimal. Y está marcado con amarillo esos puntitos, porque el método, en cada uno, si lo vamos viendo, por ejemplo, para convertir un entero, este es el método indicado, es exactamente el mismo que es para octal, que es el mismo para hexadecimal. ¿Qué es lo que varía? La base. Si yo quiero llevar a base binaria, la base es 2, y eso es, voy a representarlo con el valor numérico del 2. Si lo llevo a octal, la base es 8, entonces la fórmula va a cambiar de acuerdo a 8, que es la nueva base. Si es a base hexadecimal, la base es 16, ¿no? Entonces significa que toda la fórmula se va a mover en función al 16. Lo mismo sucede cuando hacemos la fracción, ¿no? Lo que va a variar es solamente la base a la cual quiero convertir. Lo mismo sucede cuando quieres aplicar el método que utiliza o que es válido para convertir parte entera y parte fraccionaria. ¿Qué va a variar? La base nada más, ¿sí? Acá es base 2, acá es base 8, acá en vez de 8 indica octal, así que por acá igual como 8, acá dice 16 y por acá dice hexadecimal, pero es lo mismo. Lo que está variando entonces es la base nada más. Ahora, ¿cuál es el concepto? Hay que tratar de asimilar el concepto, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, igual, ustedes ya tienen que tener el concepto, porque yo voy a empezar a utilizar el concepto para hacer las conversiones. Vamos con el primer concepto. ¿Cómo convertir un número entero en base 10 a otra base del sistema ponderado? Vamos a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Por divisiones sucesivas entre la base a la que quieres convertir. Ojo, divisiones sucesivas entre la base a la que quieres convertir. Esa sería la forma. Ahora, yo mejoraría este concepto con una palabra clave. Divisiones enteras sucesivas entre la base que quieres convertir. Entonces, como dice divisiones sucesivas, quiere decir que voy a dividir. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a dividir? Voy a dividir hasta que el resultado sea menor que la base. Hasta que el resultado sea menor que la base. Entonces, hoy, ojo, estoy atrapando el concepto nada más. Tiene que entrar esto en tu cabeza, ¿sí? ¿Cómo voy a convertir un número entero a otra base? Por divisiones enteras sucesivas entre esa base, hasta que el resultado salga menor que la base. Ahí está. ¿Cuál es la clave de operación? Divisiones enteras sucesivas. ¿Qué significa divisiones enteras sucesivas? Aquí lo voy a explicar. Ok, puedes tener, por ejemplo, 51, que está en base 10, y por decirte quieres llevarlo a base 8. Entonces, si quieres llevarlo a base 8, dice la regla, haga divisiones enteras sucesivas. Entonces, ahí voy a tratar de simular la división. ¿Cuánto es 51 entre el 8? ¿Qué me dice rápido? De a 6, pues. 6 por 8, 48. Para llegar a 51, ¿cuánto me falta? 3. Eso es una división entera. ¿Por qué es entera? Porque he llegado a definir lo que es el resto. ¿Qué me sobra de la operación de división? Y eso lo estoy marcando porque ese es importante. Ese resultado no me puedo equivocar, es importante. Tampoco me puedo equivocar en el 6, porque a partir de aquí dice divisiones sucesivas. Significa que hay que volver a dividir. Y es como que otra vez, ahora agarro ese resultado y lo vuelvo a dividir entre la base. Ah, pero ahí está un detalle. ¿Hasta cuándo debía dividir? Hasta que la base sea, o hasta que el resultado sea menor que la base. El 6 es menor que el 8. Entonces, teóricamente, te puedes detener aquí. Pero hay otros libros que te dicen, no, todavía puedes continuar. ¿Hasta cuándo voy a continuar? Miren lo que va a pasar si hago una división más.
8. 6 dividido entre el 8, ¿de a cuánto? Medio. 0. ¿Por qué piensas? 0.75. No. Divisiones enteras. 0. 0. Si lo haces en la calculadora para ayudarte, sácale la parte entera de la división y listo, ¿no? Y a 0, no queda de otra. 0 por 8 es 0. ¿Cuánto me sobró? 6. ¿Pero este 6 es lo que sobró? Ahí está. Ella se va a llevar, ella conocía. Entonces, hacemos las divisiones hasta que encontremos un resultado que es menor que la base, esto está correcto, o hacemos las divisiones hasta que llegue a 0. Yo prefiero decirles, para que nadie se confunda, hagan las divisiones hasta que lleguen al resultado de 0, porque aquí clarito te tienes que detener. Imagínate que no te des cuenta y sigas dividiendo, y vas a decir 0 dividido entre el 8, y yo decir, ¿de a cuánto? Ah, de a 0, pues, ¿sí? 0 por 8 es 0, y aquí, ¿cuál va a ser el residuo o el resto? 0, me sobra 0. No tiene sentido hacer más divisiones. Entonces vamos a quedar en el tema de que las divisiones se van a hacer hasta que el resultado sea 0. Y cuando el resultado me salga 0, digo, stop, parar, detenerme. Acá me detengo. Pero ahora, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está la conversión? La conversión está en cada residuo que has ido obteniendo desde el último hasta el primero. ¿Sí? Ojo con esto. Acá le voy a poner un número para que lo noten. Miren, este es el último, pero va a ser el primero. ¿Sí? El 3 fue el primero, pero va a ser el último. Le estoy poniendo números para indicar el número de posición. Ojo con eso. Este es el primero y este va a ser el segundo. Pero al revés, entonces, ¿encuentro los dígitos? Sí. Al aplicar este método, encuentras los dígitos en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque la conversión ahora ¿en qué queda? 51 estaba en la base, en este caso 10. Ya, vamos a poner acá, ¿sí? Y lo estoy llevando a su equivalente en base 8. Ahora, ¿a qué equivale en base 8? ¿Cuál fue el primer dígito que debo tomar? El 6. El siguiente dígito que debo tomar, el 3. La flecha me indica el sentido. Ahora, pues, ¿qué he hecho? He hecho una conversión. ¿Y qué conversión? El 51 estaba en base 10 y el 63 ahora está en base 8. ¿Sí? Y nada más. Eso significa divisiones enteras sucesivas. Para cualquier conversión es el mismo ejercicio. Lo único que va a variar es que tal vez hagas más divisiones para encontrar el resultado y la base, ¿no? La base a la que quieres convertir. Vamos a la otra. Vamos por acá y volvemos a la teoría. ¿Qué nos dice ahora la teoría? ¿Ok? Dice, bien, la parte fraccionaria ahora. ¿Por qué operación? Multiplicaciones sucesivas. Por la base. Hasta que la fracción del resultado sea 0. O se tengan suficientes dígitos de conversión. Entonces, en la parte decimal ya tenemos el problema de que es probable que no sea la conversión exacta, a diferencia del método para la parte entera. La parte entera, al momento de convertir, tú siempre vas a encontrar de manera exacta. Pero en la parte decimal, cuando te pongas a convertir la parte decimal, lo más probable es que no encuentres que es exacta la conversión. ¿Por qué? Porque en la parte decimal vas perdiendo exactitud en cada operación. La idea de hacer muchas multiplicaciones sucesivas es ir encontrando mayor exactitud o ir encontrando mayores dígitos de conversión, cosa que puedas truncar, que no está muy bien, o que puedas hacer lo que llamamos nosotros el redondeo, ¿sí? Redondear a determinada cantidad de dígitos válidos para que puedas decir que ese es el resultado. Entonces, normalmente en la parte decimal se va perdiendo exactitud a medida que tengas más y más dígitos, porque pues se va perdiendo al infinito. En algunas ocasiones la conversión es exacta. ¿Por qué es exacta? Porque has llegado a eso. Hasta que la fracción del resultado sea 0. Es decir, que has hecho tantas operaciones que en la parte decimal has llegado a 0.
eso significa que has encontrado una conversión exacta. Pero si no lograras y has hecho muchísimas multiplicaciones, entonces tú ya te detienes, ¿no? Te detienes pensando y diciendo, bueno, tengo dígitos suficientes, me detengo. O dices, me han pedido 10 dígitos de conversión, ya los tengo y ahí llegué. Entonces, en ese tema hay algunas variaciones a veces. Entonces, ¿cuál es la interpretación de multiplicaciones sucesivas? Volvemos a la pizarra. Por otro lado, puede ser que tengamos algo como esto, ¿no? Diga 0. Le estoy inventando, pues no sé si va a llegar a ser exacto. Y esta cantidad está en base 10, ¿ya? Ahora, lo que se me está pidiendo es que esta cantidad se mude a un sistema que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero me están diciendo que está en base, vamos a ponerle una base ahora para ir probando. A ver, llevémoslo a base 5, ¿sí? A base 5. Entonces ahora el método dice, la parte decimal se puede convertir a través de multiplicaciones sucesivas. Entonces es lo que voy a tratar de aplicar ahora. ¿Cuál es la interpretación de las multiplicaciones sucesivas? Bien, entonces acá empiezo. Agarro el 0.314 y lo multiplico por la base, el 5, y esto es igual a, ojo, ahora necesito sus calculadoras para que me ayuden, para que no demoremos. 0.314 por 5. 1.57. ¿Me ayuda que me avisen, por favor, para que no vaya al otro lado? Sí, 1.57. Sí, señora. Ok. Sigo, porque dice multiplicaciones sucesivas. Ahora, ojo cómo va a ir la siguiente multiplicación. Miren, la primera no se notó porque agarré toda la parte de todo el número. Pero no les dije que en el fondo estoy agarrando solamente la parte decimal de la cantidad. Pasa que la parte entera es 0. Y bueno, al venir aquí, al decir 0.1314, parecía que lo estoy trayendo todo. Pero me he traído solamente lo que implica la parte decimal. Porque este método solo trabaja parte decimal, ¿ya? Entonces, al multiplicar por 5, apareció ya la parte entera. Entonces, la siguiente multiplicación es solo la parte entera, o perdón, parte decimal otra vez, 0.57. Entonces, le quito la parte entera, tomo la decimal y lo vuelvo a multiplicar por la base que es 5. ¿Cuánto es eso? 2.85. 2.85. Perfecto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo debo hacer multiplicaciones sucesivas? Hasta que en la parte decimal del resultado llegue a 0. Eso sería lo ideal. Pero si no llegara, tengo que enfocarme en el enunciado. El enunciado debe decirte tantos dígitos de conversión. Entonces, cada operación que estoy haciendo está encontrando un dígito de conversión. Eso también hay que tomar en cuenta. Hice 2 multiplicaciones, ya tengo 2 dígitos de conversión. Voy a seguir. 0.85 ahora por 5. ¿Cuánto es? 4.25. 4.25. Perfecto. Ahora, 0.25 por 5. 1.25. 1.25. 25. Ay, qué bien. Qué ejemplo más bonito, porque ha salido algo interesante. Miren. 4.25, 1.25. Otra vez. Siguiente operación. 0.25 por 5. ¿Cuánto es? 1.25. Se está repitiendo. Porque ahora siempre voy a tomar el mismo. Entonces, ahí está la regla completa ya a lo que habíamos mencionado. Multiplicaciones sucesivas por la base hasta que la parte decimal del resultado sea 0, o se hayan logrado suficientes dígitos de conversión, o se encuentre repetición periódica. Esto es justamente una repetición periódica. Se ha empezado a repetir siempre la parte decimal. Y no importa lo que haga, pues va a ser siempre lo mismo. Entonces, aquí ya la pregunta va a ser, ay, ¿dónde está ahora el resultado? Ok, ¿dónde está el resultado? Tenías vos 0.314, que estaba en base 10,
Y ahora el resultado va a ser 0 en la parte entera, porque 0 es 0, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa en la parte decimal? Bueno, voy a hacer una flecha otra vez que indique, así como esta flecha indicó el sentido de los dígitos de conversión, aquí también esta flecha va a indicar el sentido de los dígitos de conversión. En multiplicaciones sucesivas, el sentido es el correcto. El primero que encontraste va a ser el primer dígito de conversión. Pero ahora, ¿dónde están los dígitos? Lo voy a marcar. Vamos a marcarlo. Ahí está. Todo lo que está delante del punto son los dígitos de conversión. Entonces acá digo 0.1, 2, 4, 1, 1, 1. Ahí está. Entonces, ¿por qué me detengo ahí? Porque hay repetición periódica. ¿Y qué he logrado? He logrado la conversión de esta cantidad que estaba en base 10, la he llevado a esta cantidad que está ahora en base 5. Otro detalle que debes notar en la conversión. Los dígitos que encuentres deben ser válidos de la base a la que has convertido. Mira, 1, 2, 4, 1, todos son dígitos de la base 5. No me puede parecer aquí un dígito inválido porque eso significa que algo se hizo mal por acá. ¿Sí? Entonces ahí está el resultado. ¿Okay? Ya tenemos los dos métodos y bastante claros ya. Multiplicaciones sucesivas por la base hasta que tengas dígitos suficientes, hasta que la parte decimal se volvió 0 o hasta que hubo repetición periódica como estamos viendo en este caso, ¿no? Disculpe, ingeniero. ¿Cuántos dígitos repetidos debemos tomar? 2. Suficiente que veas dos repeticiones y ya lo puedes detener, ¿sí? A veces, por si acaso, puede pasar algo como este también, y también se considera repetición periódica, ¿sí? Puede ser que tengas 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, y luego otra vez. Eso también es repetición periódica, porque cada que llega a 3, vuelve a repetir. Llega a 3, vuelve a repetir. Llega a 3, vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, normalmente con 2 repeticiones ya sabemos que hay una repetición periódica para el infinito. Entonces, aquí, por ejemplo, también hay lo que llamamos nosotros repetición periódica. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta que no siempre es que es 1, 1, 1. ¿Sí? Acá también se está marcando una repetición periódica cada 3 tramos, ¿no? Entonces, esa es otra situación que también se puede dar. ¿Ya? Ok, ingeniera, entonces solamente se repetiría hasta la segunda cifra o hasta el segundo número, ¿no? Sí, normalmente eso es lo que tomamos, hasta el segundo, porque ahí ya decimos, bueno, para el infinito va a suceder lo mismo, y ya ahí nos quedamos. Ok, entonces, esos serían los métodos sueltos, parte entera, parte decimal, pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, cuando tenemos un número real, ¿no? Porque no siempre lo tenemos así suelto. En el fondo, si tú tuvieras, por ejemplo, la cantidad 51.314 en base 10, ya tenemos la conversión a base 5. ¿Sí? Si me piden llevar a base 5, ya lo tengo. Entonces, alguien así, pero ¿cómo? Está en base 10, ¿sí? Y el otro está en base 5. Ok, ¿cómo es que lo tenemos? Es que aquí ya tenés el 51 y aquí el 0,314. Entonces simplemente lo pegas y ya está el resultado. Aquí tú dirías que el resultado es 63 punto, y ahí va 1, 2, 4 y 3 veces el 1. Y esto ya estaría para nosotros en base 5. El 51, profe. No sería 51. 1 está en base, el 73 está en base 8. A ver, un ratito. Este 51, estoy trayendo de acá. Este estaba en base 10 y lo estaba llevando a base 8. Ay, perdón, este era base 5, tienes razón. Es que mi idea era llevarlo a base 5. Sí, tienes razón. Si aquí me dice base 5, el único que tengo en base 5 es el 314 y ese lo tengo convertido por acá. Me está faltando la otra. Bueno, como estaba un poco flojita, tenés razón.
Me falta la parte entera de base 5 también, porque no puedo mezclar bases, tiene que ser la misma. Entonces, el 51 está en base 10, tendría que llevar el 51 a base 5. Hagámoslo de una vez, ya que me metí en el problema por darle diferente base. ¿Sí? Bueno, el 51 habría que hacer otra vez divisiones sucesivas entre 8 para poder hacer la conversión. ¿Quién me ayuda? ¿De a cuánto va a ser ahí? No, base 5, ¿no? Tenemos que dividir entre 5, acá. ¿Sí? ¿Cuánto es 51 entre 5? 10. 10. Bueno, 1 por 5, 5, al 5, 0. 10 por 5 es 50, me sobra 1. Acá. Listo. Hago otra vez la división, porque tengo que hacer hasta que ya no se pueda dividir, ¿no? Otra vez divido entre 5. Y el resultado es de a 4. 2 por 5 es 10, y aquí me sobra 0. ¿Sí? Puedo detenerme ahí, sí, pero voy a estar hasta lo último, hasta que ya no pueda. Una división más entre 5. 0.4, pero es 0. Es Cero. 0. 0 por 5, 0. Y aquí el resto va a ser 2. Ahora, ¿dónde están los dígitos de conversión? Está en los residuos de cada cantidad. ¿Sí? Ahí está 1, 2 y 3. Entonces hago la flecha indicando la dirección de los dígitos y ahora podemos agarrar y decir que el 51, que estaba en base 10, va a ser igual a el 201, que está en base 5. Qué atentos que han estado hoy, ¿no? Estoy un poco distraída, pero aquí está, este estaba en base 10 y aquí esto está en base 5. Entonces ya tengo la parte entera también en base 5 y ahora pues ya puedo, ¿no? El 51.314 que estaba en base 10, llevarlo completamente a base 5, indicando que 51.314 en base 10 es igual a 201 ¿dónde estás? 1, 2, 4 y 3 veces el 1 en base 5. Entonces solo hay que pegar, a eso me refiero, ¿no? La parte entera con la parte decimal, solo hay que pegarla y ya está. Esto está en base 10 y esto está en base 5. Entonces, cuando necesites esta situación, puedes aplicar los dos métodos, igual vas a poder convertir un número real a otra base sin ningún problema. Sin embargo, tenemos un método adicional, que es el tercero, ¿ya? Que puede hacer la conversión de todo el número real completo, tanto parte entera como parte decimal, ambas. Entonces, ese otro método, algunos lo prefieren porque dicen, no, es que acá tengo que andar pensando en esto y en esto. Pero les comento una cosa. El método que tiene la posibilidad de convertir ambas puede alargarse demasiado cuando se trata sobre todo de la parte decimal, ¿ya? Aquí yo les aseguro que cada multiplicación que hicieron les ha encontrado un dígito válido de conversión. En el otro método que vamos a ver, puede ser que hayas hecho 10 operaciones y hayas encontrado un solo dígito de conversión. Ese es el problema que tiene el otro método. Por esa razón, este sí o sí hay que dominarlo, porque normalmente yo agarro y digo, el tercer método para la parte entera, excelente. Cuando la base es pequeña, como la base binaria, por ejemplo, el tercer método que todavía no hemos visto es excelente porque lo hace muy rápido y muy fácil. Donde falla ese método es con la parte decimal. Entonces, la regla que les recomiendo siempre es ver, ¿no? Si te es más conveniente, utilizar siempre este método, multiplicaciones sucesivas, para la parte decimal. O sea, no importa lo que hagas, lo mejor para ti siempre va a ser este método para la parte decimal. Entonces, yo acá le pondría una estrellita, ¿sí? Porque el método de multiplicaciones sucesivas te va a servir siempre. Te lo hace más rápido. A veces nosotros estamos con el tiempo un poquito saturados, ¿no? Entonces, cuanto menos operaciones hagas para encontrar el resultado, más rápido vas a
terminar y vas a poder concluir completo, ¿cierto? Entonces, ahí está una recomendación. Pero de todas maneras, el tercer método sería el que vemos ahora. Hagamos esto y nos vamos otra vez por acá. ¿Ok? El tercer método hace otra operación. Divisiones, multiplicaciones, ¿qué toca? Restas. Entonces, el tercer método hace restas sucesivas. Restas sucesivas de potencias de la base. Este método, por favor, lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a, en realidad, partir de este tercer método para poder trabajar y comparar con los otros dos métodos que hemos visto, ¿ya? Entonces, traten de apropiar un poquito el concepto. ¿Cuál es el concepto de este tercer método? Bueno, operación que hay que hacer, restas sucesivas de potencias de la base, hasta que el resultado quede en cero, o con un error inferior al solicitado. ¿Qué significa eso? O con el número de dígitos mínimamente aceptados. Normalmente esto se refiere a la parte decimal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la operación? Restas sucesivas de potencias de la base a la que quiero convertir, ¿sí? Hasta que el resultado sea cero. Es que tanto restar y restar, en algún momento te vas a acercar al cero, pero como hay parte decimal, no te vas a acercar muy rápido. Puede ser que empiece a acercarse muy lentamente, y eso va a ocasionar que hayas 10, 20, 30 operaciones de resta y todavía no te acerques al cero. Entonces, cuando hayas hecho muchas operaciones, normalmente te vas a dar cuenta que en el enunciado te indica cuántos dígitos de conversión en la parte decimal mínimamente debes lograr. El número de dígitos de conversión te va a decir a dónde detenerte, ¿ya? Entonces, ¿qué significa restas de potencias? Otra vez voy a la pizarra porque sin eso no, pues no entendemos mucho, ¿no? Bien, esto vamos a borrar todo y el concepto de potencias de la base. También, por ejemplo, antes de la 0 sería 2 elevado a la menos 1. Uy, ¿cuánto es eso? Sáquenme de la duda si es eso. 2 elevado a la menos 2. ¿Cuánto es 2 a la menos 1 y cuánto es 2 a la menos 2? ¿No es así? 0,5 es a la... Está bien, ingeniero. ¿Sí? Y puede ir para el infinito igual. Puede ir para el infinito para arriba, ¿ya? Entonces, estas negativas hacen que aparezcan las decimales. Y lo mismo en potencias de la base 8. No solamente estamos hablando de 8 positivo, estamos hablando también de que puede haber a la negativa, a una potencia negativa, a la menos 1. Esa sí no sé cuánto es, tendría que calcularla. Pero 8 a la 0 es 1, ¿sí? 8 a la 1 es el mismo 8. 8 a la 2. Todavía podemos, ¿no?, calcular algunas veces estas, que no están tan difíciles. Pero, por ejemplo, ya 8 a la 3 ya a mí me desencajona porque no estoy muy segura de cuánto es 8 a la 3. ¿Sí? Entonces, nos es más difícil manejar potencias de otras bases cuando es muy alto. La que es re fácil. 512. ¿Cuánto es esta? 502. 502. ¿Sí? Entonces, estas yo no las manejo muy bien. Necesito mucho apoyo de la calculadora. Pero las binarias, creo que me lo sé hasta bastante alto, ¿sí? 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, y creo que ya me estoy acordando de algunas más. Entonces, es como que más fácil las potencias del 2, y eso facilita el aplicar el método, porque no tienes que ir a calcular y tener a veces error al arrastrar el resultado, ¿ya? Entonces, a esto se refieren las potencias, ¿ya? Entonces, como ven, este método yo normalmente no lo ocupo para bases grandes por este tema, ¿ya? Lo ocupo más para bases pequeñas, como la base binaria, la base 3, la base 4 todavía se puede comportar bastante bien. Y es muy tedioso de calcular. Ahora, hacer que la computadora lo haga automático, ese sí es su ventaja. Este método es muy fácil de llevarlo a la computadora para que ella automáticamente haga los cálculos. En realidad lo hace bastante bien y pues para nosotros, sin embargo, es más complicado, ¿ya? Entonces, quedemos en este método. Les estoy dando la estrategia teórica. La siguiente clase vamos a resolver el ejercicio con este método. Voy a usar el mismo ejemplo que hicimos hace un momentito.
para ver que la comparativa. Y luego les voy a mostrar dos ejercicios o un ejercicio resuelto por ambos métodos donde la ventaja se la lleva los otros dos y por esa razón no tienen que olvidar de esos dos métodos anteriores. Algunos dicen, bueno, voy a aprender esto en memoria y el problema es que en el examen se pueden demorar media hora en un ejercicio y otra persona se va a demorar pues 5 o 10 minutos y pues va a hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces es importante el método también a la hora de definir el ejercicio. Bueno, jóvenes, con esto quedaríamos hoy en esta parte. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase de hoy. Estoy tratando de un poquito minimizar el problema que hay de la forma de trabajo, el horario, todo este tema, ¿ya? Entonces, el día lunes otra vez voy a utilizar un video explicativo que va a continuar esta parte para ustedes, ¿listo? Y el día miércoles nuevamente, siempre trato por favor de ponerme en línea oportuno, 11:30, trato de no atrasarme tanto como hoy, pero van a disculpar, normalmente no pasa, pero pues a veces sucede. Entonces, los miércoles va a ser para que ustedes me pregunten. Entonces, para ello, se van a acordar que en el video que voy a publicar el día lunes va a aparecer ejercicio propuesto, ¿no? Y el tema es que el día miércoles me tienen que decir cómo les ha ido con ese ejercicio propuesto. No es un examen, es nada más la rastra de que sí pudieron ver el video, porque el video lo lanzo a la hora de clases. Se entiende que está en el mismo periodo, ¿no? Entonces, lo recomendable es que en ese mismo periodo te sientes con el video en pantalla y le hagas el seguimiento con tu cuaderno de apuntes. Esa es la idea del video, que puedas usar el cuaderno de apuntes, vayas a tu paso, a tu velocidad y pues el miércoles ya me planteas cuál ha sido tu dificultad. Esto va a ser muy útil, sobre todo para la segunda parte de la materia, les cuento, porque ahí hay que razonar mucho, a veces te trabas por una simple palabra, entonces vamos a tratar de ir de esa manera, y así para el día del examen, yo les aseguro que ustedes no tienen que estudiar nada, porque ya lo tienen listo todo, ¿sí? Lo tienen... Pregunta Vamos. para los nuevos que recién estamos pasando clase. ¿Hay algún avance que han hecho antes? Ya, bien que me dices, porque lo más rápido es que ahorita te muestre. En la plataforma está todo, ¿sí? Ustedes entran a virtual, UAGRM, ¿sí? .edu.bo, entran a pregrado, entran con su código, su contraseña, acceden al sitio y entran a la sigla de la materia. Vamos a entrar al B, por ejemplo, y acá está ya todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer el primer día? Mirar esta primer pantallita. Este es el resumen de la materia que vamos a trabajar. Nuestro objetivo principal es aprender a pensar, ¿sí? Y aquí están los enlaces de trabajo. YouTube es la dirección de una lista de reproducción y ahí está en orden las clases, ¿ya? Normalmente un día me tardo en actualizar, quiere decir lo de hoy va a estar seguro mañana ya en la lista de reproducción. Entonces, acá vas a ver las clases en el orden cronológico que hemos visto. No necesitas verlo todo, ¿no? O sea, entras, miras, por ejemplo, la primera clase es inductiva, aquí estoy referenciándola dentro de la plataforma, es la misma que está en la lista de reproducción, ¿ya? Es inductiva, te explica todo la forma de trabajo acá en la plataforma. Entonces, te vas a dar cuenta cómo trabajamos. Hay cosas que hay que hacer, por ejemplo, tienes que entrar aquí donde dice información de la materia, tienes que recorrer un poquito la carpeta pedagógica, ¿cierto? Irte por estos libritos, ver el cronograma de clases, fechas y evaluaciones, contenido de las evaluaciones, parcial 1, parcial 2, en fechas tantos, más o menos programadas, porcentajes de cada examen, ¿ya? Un poco de bibliografía, y cuando hayas concluido con esto, por ejemplo, puedes optar a avanzar al siguiente, o volver por acá y decir, bueno, volveré a la pantalla principal, ¿cierto? La cosa es que hagas cada actividad una por una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la anterior que habíamos estado, vuelvo otra vez, me equivoqué de grillita, acá en información general de la materia, no solo tenés la carpeta pedagógica, donde está la evaluación, está un video sugerido, motivacional de repente para nosotros, ¿ya? Me gustaría que lo vean, es muy cortito, 10 minutos, y está el cuestionario de diagnóstico, ¿sí? Y esto, por ejemplo, no te habilita hasta que no hayas entrado a carpeta pedagógica y hayas recorrido los puntos que están dentro de carpeta pedagógica. ¿Qué es el cuestionario diagnóstico? Preguntas básicas
es que pues te tratan de diagnosticar cómo estás llegando a la materia, orientar un poquito algunos conceptos básicos que deberían tener. Puedes hacerlo más de una vez, ¿sí? Normalmente esto me ayuda a tener parámetros en la primera evaluación que hacen, es decir, con el primero que intentan, yo hago ya una evaluación de cómo están llegando. Lo que he notado normalmente es que no estoy segura por qué, hay variaciones. Ya en este grupo puntual, los de eléctrica y más 2.5 o 2.4, perdón, están muy equilibrados en nivel de conocimiento, ¿sí? Se los ve bastante bien. Pero en otros grupos he visto que los de eléctrica tienen más alto que los de más 2.4. No lo entiendo, es algo que tengo que ver qué ha pasado, porque se entiende que más 2.4 ya llevó algunas materias que son prerequisitos, entonces debería tener todo el conocimiento. Y los de eléctrica no, esta es la primera vez que están viendo esta área, ¿sí? De hecho, para ellos esto es introducción a la informática, que es nada más la primer base, ¿no? Y luego tienen otra, que es la complementaria de esta materia. Entonces ahí como que no entiendo. Pero en el grupo puntual de ustedes he visto que están muy buenas las evaluaciones y que están muy equilibrados los dos grupos, están bastante bien, ¿sí? Entonces eso yo lo analizo en el primer cuestionario que hacen. Luego, si no te ha satisfecho la nota, puedes volver a hacer. Y vean 7/10 mínimamente en cualquier cuestionario que hay. No solamente en esta parte, sino al final de cada tema. Por ejemplo, el tema 1, aquí está la introducción a la informática, está el video, también que lo vas a encontrar en YouTube, y está el apoyo de las diapositivas que yo manejo durante las clases en línea. Cualquier material digital que voy produciendo, ahí lo tienen. Pues es parte del apoyo bibliográfico que se les da, gratis, no tienes que pagar ni descargar, o si quieres los descargas por último, o si no, utilizas los libros de la bibliografía, que igual también tienen el apoyo. Y también está el tema de que a veces producimos ejercicios, ¿verdad? Esos ejercicios también en formato PDF se los va poniendo adjuntos, ¿sí? Eso vas a encontrar en esta parte. Entonces, al final, cuando ya el tema lo hayas concluido, aquí está. Por ejemplo, el tema 1 ya lo hemos concluido, el tema 2 también. Entonces, ya deben haber muchas autoevaluaciones hechas, que son los cuestionarios y que van de cada tema. Estas autoevaluaciones se activan de acuerdo a este mensaje, ¿sí? Acá no me activa porque no entré al capítulo 1 y no he concluido las actividades que están ahí. Cuando lo haga, se va a activar y me va a dejar entrar por acá. Quiero hacer notar que esto lo puedo hacer muchas veces, equivale a prácticos, todas las autoevaluaciones van acumulando prácticos, y de verdad que el anterior semestre, justamente en este grupo de esta hora, tuve la experiencia de que todos eran 10, 10, 10, porque lo hacían muchas veces, seguramente querían ir a la nota más alta. Hubo notas muy altas por este tema, las autoevaluaciones. Y el hecho de que en la tercera parte de la materia, que ya viene lo más pesadito, les doy opciones a hacer más prácticas adicionales, con puntos adicionales, 5 máximo, puedes hacer al final del semestre, ¿ya? Entonces, todo eso hizo de que hubo notas bastante altas en algunos casos, ¿no? En algunos de sus compañeros, ¿ya? Entonces, con esa aclaración yo creo que ya puedes engancharte. Lo más rápido es que entres a YouTube y mires un poquito o empeces a recorrer la plataforma grilla por grilla. Para ti solo va a aparecer los temas en el orden en que vamos avanzando, ¿no? Hoy te va a ir a habilitar, mañana se va a habilitar el tema 3 porque ya lo voy a tener editado de acuerdo al avance del día de hoy, ¿ya? Eso sería todo. Nos vemos entonces, pasen buen día. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos, ingeniera, que lo vaya muy bien. Lo dejé. Nos vemos, chao.